Yo voy a presentar la próxima ponencia, que se titula La sororidad clave en la articulación feminista local, a cargo de Alda Facio. Alda Facio es jurista y escritora feminista, con un posgrado en jurisprudencia comparada y derecho internacional de la Universidad de Nueva York. Es considerada una experta internacional en asuntos de género y derechos humanos de las mujeres. Como experta, en junio del 2014 fue electa por el Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas para integrar un mecanismo del Consejo denominado Grupo de Trabajo sobre la cuestión de la discriminación contra la mujer en la ley y en la práctica, compuesto por 5 relatoras especiales sobre la discriminación contra la mujer. Además es fundadora y directora académica de Women's Human Rights Institute de la Universidad de Toronto, asesora permanente de SHAS, Asociadas por lo Justo, una organización de la sociedad civil con sede en Washington, D.C., y también fundadora y presidenta de la Fundación Justicia y Género, que se dedica principalmente a la transversalización de la perspectiva del género en el trabajo de los estados, especialmente los poderes judiciales de Latinoamérica. En el 2005 fue nombrada asesora del secretario general de la ONU para un estudio en profundidad sobre la violencia contra las mujeres. En 1997 había fundado el Caucus de Mujeres por una Justicia de Género en la Corte Penal Internacional, convirtiéndose en su primera directora. En septiembre de 1996 recibió un premio internacional por su trabajo pionero en el campo de la conceptualización, defensa y promoción de los derechos humanos de las mujeres. Ha recibido varios reconocimientos por parte de los movimientos feministas y distintos gobiernos por sus aportes. En 2015 ingresó a la Galería de Mujeres, institución creada por el gobierno de Costa Rica para homenajear a aquellas que han aportado a la mejora de la condición jurídica y social de las mujeres. Esto es muy largo, es un resumen, ¿vale? Porque si tendríamos que poner todo aquí. Ha escrito varios libros y cientos de artículos sobre derechos humanos y la condición de las mujeres para distintas publicaciones. También ha sido jueza del Juzgado Civil de Goicoechea y directora general de la Compañía Nacional de Danza de Costa Rica. Ha participado como jueza de varios tribunales populares alrededor del mundo. Fue profesora en varias universidades de diferentes países. Actualmente es profesora invitada en la Universidad de Toronto, donde da un curso anual sobre los derechos humanos de las mujeres en la era de la globalización. En los últimos años, Alda se ha dedicado a crear una finca ecofeminista y pedagógica, donde espera poder realizar los cursos que hoy da en distintas universidades. Además, es un sueño que me ha dicho que tiene, que ya está en funcionamiento, pero que es un sueño que eso se pueda desarrollar y realizar. Bueno, sin más voy a dar paso a Alda. Luego de esto vamos a hacer un coloquio para que podáis intervenir y además que me ha dicho Alda también que prefiere eso, que va después de su ponencia, pues intercambiar ideas. Pues con ustedes, Alda. Bueno, muchísimas gracias. Yo muy contenta de estar aquí en Málaga otra vez, que es un lugar precioso y además se come delicioso. Además, muy emocionada con la conferencia de hoy en la mañana, que me dejó de verdad así como energizada, a pesar de que estoy con un jet lag. Y gracias, Eulalia, fue una delicia escucharla y ver cómo se relaciona la lengua con todo lo que hacemos, y especialmente, como yo siempre digo, en el derecho el instrumento es la lengua. Tenemos que poder inventar términos y decir cosas que nunca se han dicho, porque solo así vamos a ser sujetas del derecho. También todas las que nos contaron de los procesos y todo, jactándose las diferentes entradas sobre sororidad, que eso me permite entonces brincarme en la primera parte de la ponencia, donde estaba tratando de ver definiciones de sororidad y todo, porque ya creo que quedó claro. Entonces la ponencia es muy larga y no voy a tener tiempo de compartirla toda, pero yo pienso que siempre es mejor, ustedes la van a tener por escrito y después pueden
leerla si tienen ganas y tiempo, etc. Yo decidí hablar, hay tantas maneras de hablar de la sororidad y de la articulación feminista, que por cierto ese título lo puso Anabel, no vi yo. Entonces, pero de cómo articular la sororidad con la articulación, valga la redundancia, de feminista en el trabajo local, que es a lo que yo he dedicado los últimos, tal vez como 40 años de mi vida. Y entonces hay muchas maneras de desarrollar el tema, pero decidí hablar de 3 desafíos que tenemos frente a la sororidad y la articulación feminista. El primer desafío que quiero desarrollar un poquito es la existencia del patriarcado, ¿verdad? Que existiendo el patriarcado, ¿cómo hacemos trabajo feminista a nivel local? El segundo desafío es lo que está ocurriendo a nivel mundial con respecto a nuestros derechos, que estamos viendo un claro retroceso en nuestros derechos en todos los países, en todo el mundo, y tan es así que el año antepasado el Consejo de Derechos Humanos reconoció que hay un retroceso en los derechos humanos de las mujeres, lo cual yo siempre digo, es un logro, porque fuimos nosotras las que insistimos en que se dijera que en un documento que hay un retroceso, y nos interesaba mucho que quedara claro para que nos crean, ¿verdad? Que sí hay un retroceso y que sí hay menos financiamiento y que sí hay menos posibilidades de tener voz en Naciones Unidas y en otros organismos internacionales. Y el tercer desafío, que no sé si voy a tener tiempo de desarrollarlo porque quiero dedicarme más al segundo, que es sobre lo que está pasando a nivel internacional, pero que para que ustedes lo piensen en caso de que no lo logre desarrollar, es la profundización del individualismo neoliberal, que esto está afectando obviamente al feminismo y de tanto de lo que se habló hoy en la mañana, la importancia de la sororidad. Pues cuando hay un individualismo a ultranza no puede haber sororidad, ni solidaridad internacional, ni nada de eso. Entonces ese es un gran desafío que tenemos frente al trabajo al que yo me he dedicado en los últimos años, como les decía, que es el lograr cuestiones a nivel internacional obviamente para que lleguen a nivel localísimo, ¿verdad? A lo más pequeño de las municipalidades, etcétera, porque todo el trabajo que hacemos internacional no serviría de nada si no le llega a las mujeres de carne y hueso en cada localidad, en cada lugar, pero sí es importante el trabajo que hacemos a nivel internacional porque recoge las necesidades de las mujeres de todo el mundo. Siempre somos de muy variadas nacionalidades, etc. Y solo porque me gusta mucho la historia, contarles 2 cositas que yo considero que la primera autora que habla de sororidad, aunque tal vez no lo diga con esa palabra, pero no estoy segura si nunca lo leí en francés, es Cristina de Pizan, que es en la ciudad de Las Damas. Habla precisamente lo que habla es de la necesidad de que las mujeres nos apoyemos y tiene, ¿verdad?, a 3 mujeres, Justicia, ¿cómo era que se llamaban? Eulalia debe saber, ¿verdad? Justicia, la rectitud, que vienen a ayudarle a ella a hacer los argumentos, los contraargumentos a todos los hombres sabios que decían las opiniones sobre las mujeres y lo que éramos las mujeres. Y el segundo, que creo que a veces es porque se le dice mucho que fue Kate Millett la primera que habló de sisterhood, que sisterhood es el hermandad o sororidad en español, sisterhood en inglés, y no es cierto. La primera persona que habló de sisterhood is powerful, la sororidad es poderosa, fue Kathy Saberchild, que es una feminista radical de los años 60 en Nueva York, donde tuve el placer de conocerla y verla hablar. Yo era muy jovencita, pero que sí fui jovencita alguna vez, y ella era una mujer lindísima, que además radical
porque en esa época, en los 60 también, era bien interesante que las feministas, en lugar de usar el apellido del padre, se estaban cambiando el apellido a usar el nombre de la madre con child, que quiere ser hija de, ¿verdad? Entonces ella es Kaki, y hija de Sara. Ese es el apellido de ella, hija de Sara. Y porque ustedes saben como en inglés que los apellidos se hacen, ¿verdad? Richardson. Entonces, pues, hijo de, pues ella se puso hija de su madre Sara. Y ella hizo esto en 1968 en una conferencia que dio sobre la importancia de la hermandad para el feminismo naciente en ese momento. Y a los 2 años, Robin Morgan, que es una fantástica feminista gringa también, gringa decimos en Centroamérica, a los Estados Unidos, solo a los de Estados Unidos, no quieren, los europeos no son gringos, son otra cosa. Entonces, Robin Morgan escribió este libro fabuloso, que fue el primer libro feminista que yo leí en la vida, que se llama Sisterhood is Powerful, con ese título. La sororidad es poderosa, donde hay una serie de artículos de diferentes mujeres, donde sí hay un artículo de Kate Millett que habla de eso, pero no es la única, ni la primera, que es la que habla de la sororidad. Y esto es algo muy importante porque siempre se le acusa a las feministas de esa época, de los 60, principios de los 70, de ser solo preocuparse por las blancas o ser racistas, etc. Y en ese libro aparece una declaración de las mujeres negras, que se llama Black Women's Liberation Movement, que era paralelo y junto con las blancas y las no blancas, y entre las que estaba yo, que no era ni blanca ni negra. Entonces, ahí. Y ellas hablan de la importancia de hermanarse entre las mujeres blancas y negras. Y hacen un llamado a todas las mujeres blancas y negras que luchemos juntas, porque solo juntas vamos a poder crear un feminismo realmente radical y no racista. Así es que para que vean que no es de ahora que se está hablando de descolonizar el feminismo y las cosas, siempre el feminismo desde los 60 siempre fue preocupado por el racismo, por el clasismo, por el imperialismo, por las guerras, etc. Y eso quería que quede claro, porque la interseccionalidad ahora que se habla de como si fuera un invento nuevo, no está ahí. Y como ese libro, The Sisterhood is Powerful, no se conseguía en casi ningún país de América Latina, no se podía conseguir, pero no solo no se podía conseguir, sino que en Chile, en China y en África del Sur se prohibió y se criminalizó a cualquier persona que lo leyera. O sea, era un delito penal leer ese libro, lo cual le da una pista de cómo los antiderechos de las mujeres tienen muy claro que el feminismo es peligroso, ¿verdad? Para sus intereses, y cómo nosotros a veces no nos damos cuenta, ¿verdad? Y más bien este libro así fue prohibido. Y bueno, en castellano, español, como quieran decirles, ya ustedes han hablado mucho hoy, en la mañana no voy a hablar de todas, pero obviamente Marcela Lagarde es un referente en cuanto a la sororidad, que hizo muchos talleres desde los principios a mediados de los 70, que empezó a hablar de la enemistad de las mujeres y la sororidad necesaria, etc. Y entonces esto nos lleva, ¿verdad?, sabiendo de las definiciones de sororidad que dieron todas las compañeras, me parece que nos habla de la importancia de la sororidad para derrocar al patriarcado, ¿verdad? Sin la sororidad no lo podemos hacer, es imposible. Y quería entonces hablarles de dos rasgos que yo encuentro comunes a todos los patriarcados, porque el patriarcado es mundial, no existe un solo país o región del mundo donde no se haya dado. En estos momentos ya sí se ha expandido por todo el mundo, y claro, tiene sus manifestaciones diferentes en diferentes
países, culturas, pero tiene varios rasgos en común que no les voy a hablar de todos, pero sí dos muy importantes que sí tienen todos los patriarcados. Uno es de lo que habló Laia hoy en la mañana, que es una ideología y su expresión en el lenguaje que devalúa a todo lo que es a las mujeres y a lo femenino, ¿verdad? O sea, lo que se llama el lenguaje sexista o el uso sexista del lenguaje, y que ese lenguaje le da a las mujeres, a sus roles, a sus labores, a sus productos y a su entorno social menos prestigio y menos poder que el que se le da a los hombres. Ese es uno de los rasgos que está en todos los patriarcados, o sea, el lenguaje. Por eso es tan importante el estudio del lenguaje y tratar de usarlo de una manera diferente. Y el segundo son las estructuras o instituciones, que yo llamo instituciones, que consolidan el poder de los hombres a través de un pacto de fraternidad entre ellos, o a través de cadenas de enemistad entre mujeres que no nos dejan sororizarnos para derrocar todo aquello que nos oprime. Entonces yo llamo instituciones patriarcales, y no solo yo, sino que muchas cientistas sociales llaman las instituciones patriarcales, son aquellas que mantienen y perpetúan el patriarcado, y son reconocidas hasta por gente no feminista como las instituciones, ¿verdad?, de la familia, el lenguaje, las universidades, los hospitales, las corporaciones y las transnacionales, los sistemas legales y la religión. Pero a mí me gusta, para que quede claro que son instituciones patriarcales, ponerles apellidos a esas instituciones. Entonces, por ejemplo, yo hablo de la institución del derecho torcido, de la religión sacerdotal, del lenguaje sexista, de la ciencia ginope, de la educación androcéntrica, entre tantas otras. Además, también me gusta hacer visibles otras instituciones patriarcales que las ciencias sociales no reconocen como instituciones, tales como la historia robada, que es una institución que me gusta mucho saber cómo roban la historia, ¿verdad?, al mantener invisible todas las contribuciones que hemos hecho a las mujeres, o más bien otorgarle a los hombres logros de las mujeres. Eso pasa muchísimo. O la letanía de culpas femeninas, que transmite y mantiene el mito de que las mujeres somos las culpables de todos los males que aquejan a la humanidad. O la de la heteronormatividad masculinista, la sexualidad falocéntrica, la erotización de la violencia. O las dos instituciones de las que quiero hablar hoy, que más tienen que ver con la sororidad, o la falta de sororidad, que es la primera que les quiero hablar, es que la cantautora costarricense Guadalupe Urbina llama la Cofradía de los Caballeros del Mutuo Elogio, y que no es la cofradía en el sentido que se usa mucho aquí en España de algo religioso, sino la hermandad. Cofradía es la hermandad entre hombres, entre fratres, ¿verdad? Y que esa institución que se basa en pacto de fraternidad que hermana a todos los hombres contra todas las mujeres, y que Carol Pateman llamó el contrato sexual, y la de la enemistad sororicida y machiplaciente. Y esa es una palabra que inventé, machiplaciente, porque, y creo que dice, no sé si Eulalia, si existe la palabra, pero yo la inventé, yo la uso. Y es hay que ver que es sororicida y además machiplaciente, no es solo sororicida, que nos hace creer que las mujeres no tenemos nada en común, y que más bien somos enemigas en la competencia por complacer a nuestros hombres, ya sea hermanos, padres, jefe de partido, etc. Entonces, la Cofradía de los Caballeros del Mutuo Elogio es una fraternidad que viene del latín frater, etcétera, etcétera, bla, 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 que ya se lo vimos hoy mucho en la mañana. Y esta institución promueve de múltiples maneras, y junto a otras instituciones como la de la historia robada, la noción y el sentir de fraternidad entre los varones, y las transmite de generación en generación. Fue gracias a ello que la Revolución Francesa reivindicó, al lado de la igualdad y la libertad, la fraternidad, como uno de los lemas centrales de la revolución.
Es con el concepto de fraternidad, agregado al de igualdad y libertad, que podemos darnos cuenta que estas no fueron pensadas para nosotras las mujeres. Aunque las francesas constituían la mitad del pueblo francés y fueron quienes protagonizaron muchos de los más importantes logros de dicha revolución, como la toma de la Bastilla. Recordemos que Olimpia de Gouges pagó con su vida el haberse atrevido a reclamar, frente a la Declaración de Derechos del Hombre y del Ciudadano, una declaración de los derechos de la mujer y la ciudadana. La Cofradía de los Caballeros del Mutuo Elogio es la institución que, junto con otras instituciones, glorifica a los hombres en todas las áreas del quehacer humano y se concretiza en los elogios que se otorgan ellos constantemente a través del lenguaje. Si no, vean en el diccionario todo lo que significa ser un hombre, hombre de bigote, hombre público, hombre esto, todos son maravillas. El arte visual, la literatura, etc. También es la institución que más fomenta la construcción de una masculinidad tóxica, como lo llama Jacqueline Friedman, directora de la organización Women Action and the Media. La masculinidad tóxica se expresa principalmente como poder sobre las mujeres, deshumanizándonos y usándonos como trofeos para subir en la estima de otros hombres y como objetos de placer para cada hombre. Establece un proceso de entrenamiento rutinario en cómo ser hombre verdadero, cuyo componente principal es enseñar a los hombres a pensar que la forma de ser admitidos en esa cofradía, porque tienen que ser admitidos y tienen que estar probando todo el tiempo que merecen estar ahí, es someter a cuanta mujer tengan a su alrededor, demandarles obediencia y ejercer control sobre ellas. La violencia contra las mujeres se convierte así en el discurso normativo de la cofradía y les concede a todos sus miembros una posición destacada con respecto a todas las mujeres de cualquier edad o condición, todas las niñas, todas las identidades de género que no se identifican con la masculinidad tóxica, los adultos mayores que ya no pueden ejercerla, así como todos los hombres que no quieran hacerlo. La otra institución, es la institución de la enemistad sororicida y machiplaciente, por su lado, se encarga de socializarnos como enemigas, desconociéndonos entre nosotras, por lo que servimos a la lógica del hombre dominador en una relación con él que asegura, por una parte, nuestro desempoderamiento y por la otra, el control sobre nuestros cuerpos, mentes y espiritualidades, en algunos casos por todos los hombres y en otros por algunos hombres poderosos, a través de las distintas instituciones del patriarcado, en especial la del derecho torcido y la religión sacerdotal. La enemistad sororicida entre nosotras hace muy difícil avanzar en el logro de los objetivos comunes porque ni siquiera reconocemos que los tenemos, así como en el logro de la realización de nuestros derechos humanos como mujeres, en la promulgación e implementación de leyes que solo nosotras necesitamos, en el acceso al poder, a la justicia, al goce del ocio y los deportes, que estamos aquí en la cuestión del deporte, al placer y al reconocimiento de nuestra humanidad heterogénea, porque no somos idénticas las mujeres ni necesitamos ser idénticas para tener derechos humanos, los que necesitamos. Del análisis de solo estas dos instituciones, que ya sé que son muchas, pero estas dos son las que quería recalcar, nos hará fácil comprender que la sororidad es la mejor coreografía para ayudarnos a derrumbar todas las instituciones y estructuras de género que nos han impedido la realización de nuestros derechos. Solo un pacto político y ético entre sores puede debilitar las lealtades patriarcales con las que todas las mujeres batallamos consciente o inconscientemente. Solo un pacto político entre sores basado en el reconocimiento de que las mujeres fuimos el primer grupo colonizado de la humanidad, nos hará actuar como lo que somos, una mayoría de más del 50% de la humanidad que podría eliminar para siempre al menos estas dos instituciones con solo mantenernos sororales frente a quienes nos oprimen como mujeres. Para concluir con este primer desafío, del que podríamos hablar toda la tarde, les diré que el análisis y estudio de las instituciones del patriarcado nos facilita darnos cuenta que el patriarcado no descansa solo en la familia o solo en la política o en la educación, etc.,
sino que todas las instituciones que se refuerzan mutuamente y que juntas posibilitan el control más o menos opresivo de todas las mujeres y sobre todo la apropiación por parte de los hombres de nuestra enorme fuerza vital y nuestro magnífico poder creativo, sexual y reproductivo. A todo ese conjunto de creencias, prácticas, mitos, estereotipos, estructuras y más, yo prefiero llamarlas instituciones, porque no solo aseguran la perpetuación del patriarcado, sino que logran que éste sea invisible para las que más sufren de sus efectos nocivos, todas las mujeres sin excepción. Al quedar invisibilizados el patriarcado y sus instituciones, es más fácil culpar al racismo, la homofobia, el mercado, el capitalismo, el imperialismo o cualquier otro ismo que culpar al sexismo de la exclusión y opresión de la mayoría de las mujeres y de las diversas discriminaciones que sufrimos todas las mujeres. Con esto, el patriarcado se asegura que las mujeres sigamos centradas más en lo que nos divide que en lo que nos podría unir, asegurándonos así que nuestra lealtad será con aquellos varones que comparten con nosotras la opresión racista, capitalista, homofóbica, etc., antes que con nuestras hermanas de género con quienes compartimos la opresión sexista. Cuando logramos trabajar juntas las reales desigualdades que nos separan, juntas logramos acercarnos a tantos objetivos comunes que también son reales. Como veremos en este segundo desafío, hemos logrado sororizarnos a través del mundo para lograr muchos objetivos y tenemos que aprender de estos logros para poder enfrentarnos a los nuevos y también viejos desafíos que hoy tenemos. Entonces, en el segundo desafío, quiero desarrollar un poco pero espero no deprimirlas mucho, el mal estado del mundo, todos los retrocesos que estamos viendo, pero sí, para no deprimirnos, recordarnos de los logros y que podemos volverlo a hacer, ¿verdad? Porque cuando primero empezamos a luchar a nivel internacional por una convención sobre eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer, nos decían que estábamos locas o que esas cosas, ¿por qué iban a estar las mujeres? Bueno, y antes, como habló Eulalia hoy en la mañana sobre la Declaración Universal de Derechos Humanos, cuánto se peleó y fueron muchos meses de discusión para que en lugar de hombre dijera humano, ¿verdad? Derechos humanos, y como les decía Eulalia también, en francés quedó les droits de l'homme, los derechos del hombre, y quedó para siempre así. Todavía hoy en día en francés se dice droit de l'homme, en correcto francés, como dicen, porque los belgas y los canadienses sí dicen droit de l'homme, pero los franceses, que son los que tienen el verdadero francés, dicen droit de l'homme todavía. Entonces, esas luchas empiezan así, ¿verdad? De las mujeres viendo la importancia de lo internacional, algunas mujeres y mujeres que también, como siempre, que pueden ir a donde hay una reunión internacional, porque no es fácil, es caro, es difícil también dejar la familia, la casa, todo. No estoy diciendo que es facilísimo, pero las que pudieron ir, que se movilizaron, fueron y dieron una lucha de una minoría grande. Era difícil decir una minoría grande, pero porque eran poquitas, eran 3 o 4 mujeres en todos los delegados y delegadas que habían ahí, que habían más delegadas que no estaban de acuerdo con que no estaban de acuerdo ni que se cambiara la palabra humano, o sea, hombre por humano, ni que se dijera igualdad de mujeres y hombres, ni que dijera prohibición de la discriminación en razón de sexo. Todos estaban en contra porque decían que eso era, unos decían, y si leen las declaraciones de cuando se estaba negociando la Declaración Universal, es bien interesante que algunos delegados decían que poner la palabra sexo ensuciaba esta declaración, que iba a ser una cosa tan maravillosa, ¿no? Poner la palabra sexo es sucia, entonces que quedara eso, pero bueno, perdieron gracias al lobby de muchas mujeres que no estaban dentro de las delegaciones, pero que fueron a San Francisco y estuvieron haciendo lobby para poder que quedara en la Declaración Universal, y varios años después también hacer lobby para que existiera la CEDAW, que
se logró en 1979, ustedes saben que sí se adoptó la CEDAW, pero no como un instrumento internacional de derechos humanos, que esa poca gente lo sabe. Se aceptó como un instrumento para el avance de las mujeres, pero no como de derechos humanos. Entonces, por mucho tiempo la CEDAW estuvo en otra sección de Naciones Unidas, no en el sistema de derechos humanos de Naciones Unidas, sino en el sistema que se creó para esto, que era el avance de las mujeres, donde está la Comisión de la Condición Jurídica y Social de la Mujer, y donde estaba la CEDAW, que después logramos muchos años después, hasta el 2007, que se pasara la CEDAW, el comité CEDAW, a ser parte de los otros comités de tratados, los otros órganos de tratados que se llaman, y que se pudiera, entonces, lo que se hacía en la CEDAW pudiera impactar a los otros tratados, y lo que hacían otros tratados se pudiera impactar en la CEDAW, para que no fuera como los derechos humanos de las mujeres por aquí y los derechos los verdaderos derechos humanos por otro lado. Entonces, hacer ese nexo. Para lograr eso, yo estuve muy involucrada en esa lucha, muy involucrada, casi que me paso a vivir a Nueva York, lo cual no me molesta mucho. Y estaba, estar hablando todo el tiempo con mujeres de otras religiones, de otras que la mía, ¿verdad? Otras religiones que la mía, supuesta que es la católica, y estar aceptando otras formas de ver el mundo, otras formas de estar en el mundo, otras formas de querer un nuevo mundo, de soñar un nuevo mundo, y eso es lo que, por eso les digo que eso es una cosa que lo logramos, que lo hubiéramos logrado, que lo que está en la ciudad, piensen, qué difícil, estamos hablando con lenguas todas diferentes, ¿verdad? Es a través de la traducción, no estamos hablando como aquí, que estamos hablando y todos nos entendemos en un idioma, sino que vos decís una cosa y la traductora lo traduce de otra manera, entonces tienes que explicar otra vez porque se entendió mal, y así. Y y no había ni internet, ni emails, ni Twitter, ni nada de eso, sino que era de estar a través de cartas y de llamadas telefónicas carísimas, poder tratar de hacer un trabajo de lobby, de que se mantuvieran ciertas cosas, algunas más fáciles que otras, como voy a hablar en la mañana. Hay temas que todavía no logramos ponernos de acuerdo, como, ¿verdad?, todo el tema de las mujeres en prostitución, y el tema de los vientres de alquiler. No existían los vientres de alquiler, pero la prostitución sí, y no hubo acuerdo entre las personas que estábamos negociando eso, y por eso la CEDAW en el artículo 6 tiene esa forma de hablar, que no queda claro si eso no es así, porque dice nada más que se prohíbe la trata, y la explotación de la prostitución, no se dice y las personas que están a favor de lo que llaman trabajo sexual, hablan de que trabajo sexual es el que hace el proxeneta, trabajo sexual es el que hace la dueña o dueño del burdel, y que eso no debe de prohibirse, porque es una forma de ganarse la vida como cualquier otra forma. Entonces, eso todavía es algo que nos divide, pero lo que hicimos fue tratar de fijarnos en lo que sí nos unía, lo que logramos, lo que está ahí en la CEDAW, es lo que logramos por fin que se acordara. Por eso hay cosas que a veces parecen como contradictorias, porque unos artículos como súper iluminados y bien, y otros que después me dicen, pero el lenguaje aquí está raro. Pero es por eso, porque en la negociación va quedando, y a veces uno dice, bueno, sí, que quede eso así, pero con tal de que quede esto aquí. Eso yo lo he aprendido a través de muchos años de negociar muchos instrumentos internacionales de derechos humanos, el Estatuto de la Corte Internacional Penal, el protocolo facultativo de la CEDAW, todas resoluciones múltiples de las Naciones Unidas donde tenés que ceder, ¿sí? Porque negociar es eso, ceder, bueno, yo quiero esto, lo quiero mucho, pero entonces cedo en esto, y así vamos aprendiendo a que tal vez poco a poco podemos convencer, y de eso se trata, de convencer a nosotros de lo que una ve muy claramente, supuestamente, o yo pienso que lo veo muy claramente, ¿verdad? Pero cómo
¿Cómo lograr? Y es difícil, pero si de antemano sabemos que una cosa que tenemos en común y reforzamos mucho es que las mujeres todas estamos discriminadas, todas, no hay una sola que se salve de la discriminación. La discriminación es diferente, una mujer blanca, rica, sin discapacidades, heterosexual va a ser discriminada de forma muy diferente que una mujer indígena, lesbiana, pobre, ¿verdad? O sea, pero que todas sufrimos la discriminación, todas somos potenciales víctimas de la violencia machista, todas somos víctimas de la ideología que ata, de los chistes machistas, de todo lo que se dice y se siente sobre las mujeres. Eso si lo tenemos claro, podemos negociar más fácilmente. Entonces hay que recordarnos eso todo el tiempo, ¿verdad? Porque si no, hay mucho, y la tendencia ahora es más bien hablar más de lo que nos diferencia de lo que nos hermana. Y entonces, si estamos todo el tiempo dándole a la diferencia, no podemos lograr nada. De lo que hemos logrado lo podríamos haber logrado si todo era, si yo que soy como birracial, porque cuando estoy en Estados Unidos no soy blanca, y cuando estoy en Costa Rica soy blanca, cuando estoy en Centroamérica soy blanca, entonces tengo que cambiar de raza dependiendo del país donde esté. No podría, ¿verdad? No podrías entrar a negociar porque te dicen que no, es que usted es blanca, con usted yo no hablo, o usted es latina y con usted yo no hablo. Entonces es como complicado si no nos damos cuenta que sí tenemos algo en común, y eso quiero enfatizarlo muchísimo. Sí tenemos muchas cosas en común, y que hay mujeres que se enojan mucho cuando decimos eso, ¿verdad? Cuando decís todas padecemos de discriminación, te dicen, ¿cómo? Usted no sabe lo que es la discriminación. Bueno, sí, viera que sí sé, sé muchos, pero también, o sea, no es lo mismo cuando hablamos de intersección entre raza y género, pues no es lo mismo, no todas las personas que son mujeres y negras son igualmente discriminadas tampoco. Entonces, si empezamos a separar todo lo que es diferente, no habría nadie con quien negociar, porque somos únicas, ¿verdad? Todas las formas de intersección que tenemos. Yo siempre digo, Michelle Obama, que es una mujer negra y mujer, no está discriminada igual que una mujer blanca pobre, o que una mujer centroamericana que tratando de entrar a Estados Unidos, ¿verdad? Es como ver, y si empezamos a decir que todas somos diferentes, pues no podríamos tener nada, ningún instrumento, ninguna ley, nada que nos sirva a todas. Entonces, no estoy negando con esto de que también hay grandes desigualdades, que no hay diferencias, porque las diferencias no importan. En derechos humanos las diferencias más bien las celebramos. Las diferencias son importantes porque la humanidad es diferente una de otra, todos somos diferentes. Lo que sí tenemos que eliminar son todas las desigualdades, que es diferente a las diversidades o diferencias. Y el lenguaje a veces nos confunde, porque por ejemplo aquí yo hoy en la mañana la diversidad funcional. Entonces, ¿qué? ¿Cuál es el modelo? El modelo del humano es una persona que no tiene una discapacidad, entonces los diversos son ellos. Hay que tener cuidado, porque los diversos, cuando llamamos la diversidad sexual o la diversidad funcional o la diversidad, ¿diversos de quién? O sea, estamos otra vez poniendo un parámetro de lo humano, un modelo de lo humano, que los otros son los diferentes, cuando todos somos mutuamente diferentes. No existe un modelo de lo humano en la doctrina de derechos humanos, sino que entonces esos son, yo los llamo mal nombramientos, ¿verdad? No, mal nombrado diversidad sexual o diversidad, y lo terrible es que ellos mismos se nombran así, ¿verdad? Cuando a mí me dicen, yo soy de la diversidad sexual, y todos somos de la diversidad, no hay un ser humano que no sea diverso sexualmente. Bueno, hay algo que está funcionando mal, y creo que ponerle atención a cómo nombramos es importante para aclararnos bien qué es lo que estamos queriendo, porque eso me lo ha enseñado a mí también, esto de trabajar con mujeres de todo el mundo en diferentes idiomas. Tenemos que tratar de decir las cosas lo más claramente posible para que no se nos malentienda, y que cuando quede una resolución, una ley, un instrumento, también sea lo más claro posible, ¿verdad? Y se sepa qué es. Entonces, bueno, esa lucha por la CEDAW. Después vino una gran lucha
años después, ¿quién fue el año pasado? Fue el año pasado que se hicieron 25 años de Viena, ¿verdad? 93, el año pasado, el año pasado, pero en 1993 hubo una conferencia mundial de derechos humanos, la primera conferencia en que participamos masivamente las mujeres. Muchas veces se nos dice que fue Beijing, pero no, fue Viena, la primera donde mujeres de todos los países del mundo, más de 1 millón de mujeres participamos en lograr que la conferencia declarara algo que parece tan obvio, que es que las mujeres somos seres humanos, ¿verdad? Entonces, porque dice, los derechos de las mujeres son derechos humanos. Entonces, cuando no eran los derechos de las mujeres, no eran derechos humanos, quiere decir que no éramos humanas. Yo siempre digo, las mujeres tenemos, el año pasado que di muchas conferencias sobre esto, dije, tenemos 25 años de ser humanas, celebremos, porque, o sea, muchas han vivido ya casi la mayoría de su vida como humanas, pero yo viví la mayor parte de mi vida como no humana, ¿verdad? Entonces, era otra cosa. Entonces, esa fue importantísima y es la conferencia que ha dado pie para Cairo, ¿verdad? Donde por primera vez se reconocieron en un instrumento internacional los derechos sexuales y los derechos reproductivos. Pero todo esto no se logra si no nos hermanamos. No fue fácil. La de Viena no fue difícil, que queríamos ser humanas, pero decidir cuál tema era el tema que podía ser el más importante, porque si hacemos un listado de todo lo que nos jode, pues no nos van a dar atención. Entonces, ¿cómo hacer para que escojamos un tema que va a ser el que más impacte a los estados para que nos pongan atención? Y ese fue como 2 años de negociaciones entre mujeres de diferentes países, porque por fin quedamos en que la violencia contra las mujeres era el tema que nos afectaba a todas, no importaba si era un país pobre, si era rico, si estaba en guerra, si estaba en paz, si era democrático o no democrático. La violencia sí afectaba a todas las mujeres en todo el mundo, sin importar en qué clase de país vivías. Y eso creo que fue muy atinado, que lográramos eso, porque sí nos logró que todas las mujeres de todos los países firmaran, ¿verdad? Bueno, todas las mujeres, estoy exagerando, que más de 1 millón de mujeres firmaran que querían que se declarara que los derechos de las mujeres son derechos humanos y que la violencia contra las mujeres es una violación a los derechos humanos. Que ahora nos parece tan obvio, ¿no? Pero no era. En ese momento nos decían, pero la violencia es una cuestión privada, cada mujer lo negocia con su marido y ve si le gusta o no le gusta, si quiere o no quiere, pero no, porque tenemos que llamarlo una violación a los derechos humanos. Y claro, había muchas que dentro de esta negociación de mujeres que no querían que fuera la violencia, que decían que la pobreza era más importante que la violencia, o que decían que las guerras era más importante que la violencia machista, o diferentes temas, ¿verdad? Entonces, ¿cómo logramos convencer de que la violencia era algo que sí nos podía unir a todas las mujeres? De nuevo esa contradicción, ¿verdad? Algo que es tan terrible es lo que sí nos puede unir, para darnos cuenta que es algo que nos afecta a todas las mujeres y que tiene que ver con el patriarcado y que tiene que ver con el feminismo, que es lucha contra esa violencia. Entonces, fueron 3 años de negociaciones y logramos, ¿verdad?, que la conferencia dijera que la violencia es una violación a los derechos humanos. No lo dice exactamente con esa palabra, a mí me gusta decir que sí, porque lo que dice es que la violencia es un asunto de derechos humanos, no dice que es una violación a los derechos humanos, pero bueno, digamos que sí lo dice, sigan diciéndolo para ver si se queda en la mente de qué es. Y gracias a esa conferencia también tenemos la relatora especial sobre violencia contra las mujeres. No sé si ustedes todos saben que fue la primera relatoría específica para mujeres. En 1994 se crea esa relatoría, que es una relatoría que responde a esta necesidad de la que hablaron todas las mujeres, y por primera vez
lo que hoy es el Consejo de Derechos Humanos, que en aquella época se llamaba la Comisión de Derechos Humanos, se habla de violencia contra las mujeres en un foro internacional sobre derechos humanos. Eso es muy importante porque eso cambia la manera de ver y de entender la violencia y la realidad de las mujeres. O sea, todos los años, desde 1995, la relatora va y da su informe al Consejo de Derechos Humanos sobre diferentes temas, y ustedes lo pueden buscar en la página web de la relatora, donde toca diferentes temas de violencia, y es muy importante lo que ella ha hecho, que es doctrina de derechos humanos con respecto a la violencia contra las mujeres. Y ese mismo año que se creó la relatoría, en América Latina se hizo el primer convenio o Convención Internacional sobre Violencia contra las Mujeres, la Convención de Belém do Pará, que también marca un hito porque aunque es regional, no es internacional, pero sí ya existe un instrumento internacional donde se habla de todas las formas de violencia contra las mujeres, y aquí sí entonces es una violación a los derechos humanos porque la convención lo dice, pero además dice que violan tales artículos de la Convención Americana de Derechos Humanos. Entonces eso es muy importante, y después ya bueno está el protocolo de Maputo, que es sobre violencia contra las mujeres para la región africana, y ustedes lo saben muy bien, el convenio de Estambul, que es para la región europea, que es mucho más tardío, les cuesta más llegar a las cosas pero que tiene mucho más. Entonces obviamente como es el más nuevo, tiene mucho más incorporada la doctrina y los nuevos avances en derechos humanos. No, ok, entonces voy a parar. Llevo 40 minutos. Bueno, después lo que sí quería hablarles es, bueno, del grupo al que yo pertenezco, que fue creado en el 2000. Entre tanto se hicieron muchas cosas. Bueno, se me olvidó hablar de la conferencia de Cairo, que ya les dije, Derechos Sexuales y Reproductivos, la conferencia de Beijing, que es el año entrante, cumple 25 años, que espero que no pase desapercibida, porque la de Viena pasó desapercibida en casi todo el mundo. Nadie celebró, ni siquiera en Naciones Unidas, celebraron que las mujeres, la mitad de la humanidad, tenemos 25 años de ser humanas. Y el año entrante se celebran todos los 25 años de Beijing, que es ya donde se refuerza esa idea de que las mujeres somos seres humanos y tenemos derechos humanos. Y para reforzar eso, en el 2010 se crea el grupo de trabajo sobre la cuestión de la discriminación contra la mujer, que es otra relatoría que tiene este nombre imposible porque nadie sabe qué es, un grupo de trabajo, no dice relatora especial qué es lo que es una relatoría especial de discriminación contra las mujeres. Hacemos exactamente lo mismo que hacen todos los relatores y relatoras de Naciones Unidas. Recibimos quejas directas de mujeres que sienten que han sido discriminadas, le escribimos al gobierno, les decimos mal hecho, y nos dicen a veces váyanse al carajo, no nos interesa, o a veces nos ponen atención. Así es que a veces logramos hacer cambios. Y que existiera esta relatoría es muy importante, y quería hablar de ella no solo porque yo estoy ahí, me da mucho placer estar ahí, pero gusto estar ahí, porque es una relatoría que empezamos a pedir desde como 1980 y pico, que queríamos una relatoría sobre discriminación contra las mujeres. No lo logramos en Viena, queríamos una sobre discriminación contra las mujeres, logramos la de la violencia, pero no la de la discriminación. Entonces en el 2010 ya por fin logramos que se adoptara este mecanismo para hablar de discriminación contra las mujeres, y es un mecanismo que siempre está en peligro de desaparecer, y como ya me queda un poquito bien rápido, porque estamos viviendo ahora un momento internacional donde la mayoría de los estados están en contra de los derechos de las mujeres, donde no quieren que exista, el nuestro es el primero que quieren desaparecer porque es el más nuevo, entonces pueden más fácil quitarlo, y todos los años Egipto, Rusia, Chile piden que se elimine este grupo de trabajo porque no es necesario.
ya las mujeres lograron la igualdad, no hay por qué tener este grupo de trabajo, por dicha que todavía hay países que nos defienden y que logramos así, pero pasar apenas por la votación, apenas pasamos, pero por el momento ahí estamos, y a mí se me hace que es un signo de que nos está diciendo que ya cuántos estados que antes nos defendían mucho, como todos los estados del norte, ¿verdad? Noruega, Suecia, Finlandia, se quedan callados cuando nos atacan estos países. Los estados del norte se quedan callados, no nos defienden. Entonces yo digo que raro, ¿verdad? Estamos perdiendo, porque si alguien no habla, en Naciones Unidas los estados son los que deciden si existe un mecanismo o no existe, si se quita o no, y ese es, necesitamos otra vez aprender de esos logros, que hay un dicho que dice aprendamos de los errores, y yo digo no, aprendamos de los logros, aprendamos de nuestros logros y aprendamos cómo fue que logramos esto para volverlo a hacer, porque tenemos que hacerlo, porque otra vez estamos, y tal vez no otra vez, estamos peor, porque ahora hay mucho más misoginia, ahora ya se dieron cuenta los estados que antes no les importaba si había esto o había el otro, que sí es un mecanismo que las mujeres pueden utilizar y quieren que no exista, ¿verdad? Y poco a poco van quitando más cosas, lo van haciendo lentamente, como por ejemplo en la CEDAW ya no hay traducción al árabe, ni al chino, ni al ruso, solo todavía queda el español, pero es muy posible que lo quiten. Entonces, y así es como van debilitando el sistema de derechos humanos los estados que no creen en eso, y por eso es tan importante que nos apoyemos mutuamente para que no se pierdan esas cosas, porque si no existieran estos instrumentos que tenemos internacionales, imagínense la derecha en un país, qué fácil les sería quitar todas las, o sea, también les da miedillo, ¿verdad? Que Naciones Unidas les hablen directamente que por ejemplo Rusia, que derogó la ley de violencia doméstica o de pareja, en el Consejo de Derechos Humanos se defendió un montón, no, es que estaban viendo ver cómo hacían una mejor, pero nunca dijo que sí, que es que no se necesitaba, ¿verdad? Por supuesto, porque si les da miedo que se los vean tan machistas y antiderechos como lo son. Entonces tenemos que aprender de eso. Y el tercer desafío, que me imaginé que no iba a tener tiempo, es sobre el individualismo y cómo es importante que lo que hablaron aquí cuando estaba Anabel moderando, las compañeras, fue maravilloso. Yo dije, bueno, eso es la verdad que no tengo que hablarlo, porque eso es lo que estamos tratando de hacer, ¿verdad? Que usemos la sororidad, que entendamos, tomamos conciencia individual y colectiva del patriarcado y los mensajes que nos da el patriarcado, y no caigamos en repetir valores patriarcales que están ahí siempre y que los hemos interiorizado, porque como siempre digo, cuando me dicen, las mujeres también son machistas, le digo, y las mujeres viven en el planeta Tierra, ¿donde acaso vivimos en otro planeta y venimos aquí nada más de vez en cuando a dar una conferencia y me vuelvo a otro planeta? En ese planeta es sexista, todo el mundo lo es, una está oyendo todo el tiempo, vive tragando misoginia, entonces se les tiene que salir de vez en cuando, pero entre más conciencia tenemos de la misoginia, más fácil nos va a ser hermanarnos y cambiar este mundo para que sea un mundo más sororal. Y voy a parar aquí para que tengamos un coloquio, ojalá.